En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo sexto, el hombre. Hemos dicho que en este párrafo el catecismo va a dedicar 25 números al estudio del hombre, ¿no? Estamos en el tercer apartado, donde profundizamos el tema hombre y mujer los creó, el uno para el otro, una unidad de dos, llamados a vivir en comunión, ¿no? Para esta comunión, para que esta unidad pueda ser posible, el hombre y la mujer necesitan desarrollar en su vida diferentes virtudes, ¿no? Que le ayudarán a centrar su vida en lo que es verdaderamente correcto, para no dejarse confundir por las corrientes y por las ideologías que en cada momento de la historia se van suscitando. No es nada nuevo, las ideologías siempre han existido, se disfrazan de diferentes maneras, se ponen nombres diferentes, tienen matices diferentes de presentarse, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es la lucha que tiene Satanás contra Dios, ¿no? La rebeldía que tiene Satanás contra Dios, en donde los hombres, sin duda alguna, jugamos un papel importante como el centro de atracción de ese demonio, de ese Satanás que quiere alejarnos de Dios. La virtud que nos va a ayudar a la comunión se llama la virtud de la prudencia, ¿no? Recordemos esto que es muy importante, queridos amigos. Cuando crezco en una virtud, consolido todas las demás. Cuando crezco en una, consolido todas las demás. Esta virtud de la prudencia tiene como objeto el bien honesto, el bien que nos conduce a Dios. Está ordenado a que toda nuestra actividad moral vaya hacia el fin último sobrenatural, que es salvarme, ¿no? El fin último sobrenatural de mi vida es salvarme. Y la prudencia me va a ayudar a salvarme. La prudencia es la que rige la actividad de la razón. La que rige la actividad de la razón. Vemos cómo el catecismo nos va a presentar esta preciosa virtud, ¿no? La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Sed santos y sobrios para daros a la oración. La prudencia es la regla recta de la acción. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada la auriga virtutum, porque conduce las otras virtudes, ¿no? Indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este ejercicio. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien de lo que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La prudencia, queridos amigos, es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Hay que
decir que esta razón práctica la tenemos que distinguir de la razón teórica. Porque puede haber personas que sean intelectuales y muy sabias y que tengan la teoría muy clara, pero luego en la práctica no saben comportarse, no saben regirse. Les falta la prudencia, que es la razón práctica. Y conocemos muchos de estos, que tienen la razón teórica perfecta, pero en la práctica no saben. Esta razón práctica, que es la prudencia, sirve para dos cosas. La primera, para ayudarnos a discernir el bien en una circunstancia concreta. Circunstancias concretas que vivimos en todo minuto de nuestra vida. Y segundo, sirve para elegir los medios más convenientes para ese bien. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la prudencia va a curar esa especie de esquizofrenia que a veces suele haber en nuestra vida entre el pensar y el hacer. Suele haber personas que están muy seguras en sus pensamientos, muy seguras en sus razonamientos, pero luego a la hora de practicarlos se quedan en blanco. Se quedan en blanco. El hacer tiene que seguir al pensar. Vuelvo y repito esto. El hacer tiene que seguir al pensar. Mateo 10:16. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Toda imagen hay que usarla para lo que sirve, ¿no? Porque alguno podría interpretar que eso de ser prudentes como serpientes a no ser claro, a ir por la espalda. Y eso no es la interpretación correcta. ¿Eh? Filipenses 1, 9, 10. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. San Pablo está pidiendo que crezcan en la caridad, para que sean prácticos discerniendo lo mejor. Fíjese bien, esta practicidad de la que estamos hablando, ¿no? Esta practicidad, esta razón práctica que es la prudencia. ¿Para qué? Para discernir lo mejor. Porque a veces, queridos amigos, elegimos lo bueno, ¿sí? Y otras veces pretendemos elegir lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Por eso es preciso tener prudencia para poder elegir lo bueno. Para poder elegir lo bueno. El imprudente dirá, yo quiero lo mejor. Pero lo mejor a veces es imposible. Y por querer tener lo mejor te quedas sin lo bueno. Por eso nos dice el catecismo, citando el texto de la Sagrada Escritura, el hombre cauto medita sus pasos. El hombre cauto antes de dar un paso lo medita, lo ora, lo piensa, lo consulta. Proverbios 14:15, lo contrario del que primero tira la piedra y luego lo piensa, que es lo que normalmente ocurre. Primero le gritamos a nuestros hijos
y después pensamos por qué grité. Tiene que ser al contrario. Tengo que pensar por qué es que yo voy a gritar. ¿Es necesario que yo incurra en este acto de violencia verbal? No, entonces no lo hago. Sed sensatos y sobrios para daros en la oración. Primera de Pedro 4:7. Es decir, que esta virtud de la prudencia nos llama y nos tira y nos presenta esta necesidad que tú y yo tenemos de vivir una vida interior. El prudente necesita tener vida interior para poder pensar, para poder reflexionar, para poder orar, para poder medir sus pasos, para poder ser cautos, como dice la Escritura. Necesita esa vida interior para preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí en este caso concreto? Ilumíname con tu espíritu, que sepa yo elegir el camino recto. Esta vida interior, cuán es importante, por ejemplo, en la vida de los niños y en la vida de los jóvenes, en el momento de discernir cuál es el camino concreto de mi vocación. ¿Me estás llamando a qué? Que no nos suceda como nos pasa hoy con nuestros jóvenes, lastimosamente, cuando se les pregunta a un joven de 17 años, ¿a ti de qué te gustaría hacer? Y te dicen, yo no sé. Oye, pero a los 17 años, ¿en serio? ¿Tú no has pensado qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué profesión quieres ejercer? No, yo no sé. Necesitamos pedirle al Señor y trabajar mucho, mucho en esta virtud. Y esta prudencia necesita estar asistida por la oración. Por eso el catecismo nos dice que la prudencia es la regla recta de la acción. La regla recta de la acción. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Y esto es muy interesante. Es fácil tener una visión deforme de esta virtud de la prudencia, como si la persona tímida o temerosa le decimos, es que es muy prudente. No, mentira. No es prudente, es miedosa. O es tímida. Pero no prudente. Más bien es cobarde, pero no prudente. Ser inseguro no es ser prudente. Hay personas que expresan diciendo, es que por prudencia prefiero no hacer nada. ¿En serio? Eso no es prudencia. Eso es lo que menos se parece a la prudencia. Eso es miedo. Eso es cobardía. Eso es temor. Eso es timidez. Pero prudencia no es. ¿No? Es como cuando estamos en elecciones, ¿no? Dice la gente, por prudencia no voto. ¿En serio? ¿Eso no es prudencia? Eso no es prudencia, eso es timidez. O eso es falta de compromiso civil, pero prudencia no es. Fíjese bien cómo los santos, que han sido muy prudentes, han sido muy atrevidos, muy audaces. Por ejemplo, San Francisco Javier, el que se ponía a predicar delante de aquellos señores feudales en Asia, que tenían por costumbre echar a las pirañas o a los cocodrilos a todo aquel que les contradijera o que les importunara, sin pensarlo. Y sin embargo, San Francisco Javier les reprochaba que estuvieran adorando ídolos y falsos dioses. Y les denunciaba, ¿no?, las aberraciones morales que tenían en sus vidas. Fíjese cómo Francisco Javier les decía, estáis cayendo más bajo que los propios animales, les decía San Francisco Javier.
Pensad en el miedo que pasaban los que rodeaban al santo, por ejemplo. Imagínense ustedes, los compañeros de Francisco Javier, después de que les dijera, estáis cayendo más bajo que los propios animales. Imagínense cómo le haría el traductor de Francisco Javier diciendo semejante cosa a estos señores, ¿no? Y uno se pregunta, ¿acaso Francisco Javier era imprudente? De ningún modo. Lo que pasa es que nosotros hemos confundido un poco la prudencia con la timidez, con la inseguridad, con la cobardía. Pero decir la verdad no es imprudencia. Hoy día, en medio de tanta mentira, en medio de tanta confusión, en medio de tantas verdades a medias, en medio de tantas mentiras que nos quieren hacer creer que son verdad, a nosotros nos falta prudencia para desenmascarar la mentira. Nos falta prudencia para decir siempre la verdad. Nos falta prudencia para nosotros dejar siempre la luz y para nosotros no dejarnos intimidar por la mentira que quiere ser presentada como verdad. Prudencia, que no es quedarse callado, sino que es buscar siempre el bien. Buscar siempre el bien. No me puedo ir a la cama pensando en que estoy educando a las personas en el mal, en una mentira. Es como cuando una persona se hace pastor protestante, después de haber sido un católico, después de haber predicado la verdad, después de haber conocido a Jesucristo en la verdad de su iglesia, y se van a la iglesia protestante a predicar pestes de la iglesia católica. Tú dices, espérame, ¿cómo te puedes acostar en la noche con la conciencia tranquila de que habiendo conocido la verdad ahora predicas la mentira como si fuera verdad? Prudencia. Es curioso que hasta los pecados y las tentaciones pretenden disimularse revistiéndose y poniéndose el disfraz de virtud. Y nos dice el catecismo, la prudencia no se confunde ni con la doblez o la disimulación. A veces se oye decir por ahí, es que por prudencia tengo que mentir. Es que por prudencia no tengo que ser, no puedo ser claro. No, hombre. Mentira es mentira, verdad es verdad. El no ser claro es una manera de mentir. Lo que uno podría más bien es no decir todo, pero no enredar a las personas con la falta de claridad. Pero no digamos prudencia lo que no es. Pues estamos en lo mismo que con el tímido o el cobarde. Es la misma cosa. Eso tampoco es prudencia. Por eso decía antes, ¿no? A propósito de lo que Jesús dijo, sed prudentes como serpientes. Que el prudente no es el que va por detrás y te muerde como la serpiente. Ser prudente no es ser un falso. No es ser un falso. Y alguna usa lo que dice Jesús para justificar su visión de la prudencia. Que entonces tiene que leer la frase completa. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No se puede leer solamente la primera parte del texto. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De tal modo que no se puede ser prudente si al mismo tiempo no se es sencillo como paloma. Decíamos antes, ¿no? Que esta
virtud ayuda a que todas las virtudes crezcan. Que cuando practico una virtud, inmediatamente crecen todas conjuntamente. No puede haber, por ejemplo, contraposición entre prudencia y sencillez. No puede ser. Si por ser muy, muy, muy prudente no soy sencillo, eso no puede ser, ¿no? Porque entonces es mentira mi prudencia. No soy prudente, seré otra cosa, pero no prudente. Prudencia y sencillez van de la mano. Si las virtudes crecen conjuntamente, serán virtudes. Si no crecen conjuntamente, no serán. Y el catecismo llama a esta virtud de la prudencia auriga virtutum, la conductora de las virtudes. ¿Por qué? Porque la prudencia conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Fíjense qué cosa tan interesante, queridos amigos. Regla y medida. Por ejemplo, la virtud de la sinceridad. La virtud de la sinceridad es importante, pero tendrá que tener una regla y una medida. ¿Cuál es la regla de la virtud de la sinceridad? No se puede decir una cosa a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. No se puede. Es que yo soy muy sincera. Me encanta que sea sincera, pero usted tiene que saber a quién le dice, dónde lo dice y de qué manera lo dice. Es que yo les canto sus verdades a todo el mundo. Óigame, espéreme. Su sinceridad tan hermosa y tan aplaudible tiene que tener una regla. Usted no puede ser la persona que canta la tabla delante de todo el mundo, en todo lugar y a cualquier hora. Tienes que saber en dónde, cómo y con quién. Esa regla me la regala la virtud de la prudencia. No es que no le vaya a decir la verdad a quien se la tengo que decir, sino que la regla de la virtud, de la prudencia, me va a decir en dónde puedo ser sincero, la hora que tengo que ser sincero, el lugar donde tengo que ser sincero. Es muy interesante esto, queridos amigos. Por ejemplo, la virtud de la generosidad. La virtud de la generosidad es importantísima, pero tiene que tener una regla y una medida. Por ejemplo, ¿cuál es la regla de la virtud de la generosidad? Un padre de familia debe de ayudar a los pobres siempre, pero tendrá que hacerlo sin desamparar a sus propios hijos. Sin desamparar. La virtud de la prudencia me va a dar la regla. ¿Hasta dónde puedo ser generoso ayudando sin desamparar a los que me han encomendado en primera instancia? Dios me ha encomendado mis hijos primero y después los niños de Belén. Claro, claro, sin duda alguna. Y la virtud de la prudencia me va a ayudar a discernir cómo puedo hacerle sin descuidar unos y sin olvidarme de los otros. Es cierto que tenemos que procurar vivir las virtudes de un grado heroico, claro que sí, y sacrificarnos. Pero no es lo mismo grado heroico que ser imprudente. No es lo mismo, ¿no? Hay un equilibrio y ese equilibrio me lo va a regalar la virtud de la prudencia. Y esto lo podemos aplicar en todo. Fíjese usted. En los grupos parroquiales siempre hay personas pues que tienen que entregar un poco más que las otras, ¿no? Tiempo, organización, ideas, juntarse, reunirse, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. La virtud de la prudencia
me tiene que llevar a darme cuenta hasta dónde, aunque sea en la misma evangelización, yo tengo que ser prudente en lo que estoy haciendo, en lo que estoy dando, en lo que estoy entregando de mi tiempo. Porque si no, me puedo convertir en una persona imprudente. Y esa imprudencia me puede llevar a hacer muchos destrozos en mi vida, hasta el punto de que por no haber controlado ese compromiso, pues llega un momento donde las personas se creen los dueños de los grupos, los dueños de los ministerios, los dueños de los movimientos, y se pierde, ¿eh? Prácticamente esto es mío porque yo le he entregado toda mi vida. No, espérate. Hay que pedir a Dios la virtud de la prudencia para entregarnos en nuestro ministerio y en nuestro apostolado, pero con prudencia. Por eso, que la prudencia sea mi regla. ¿Hasta dónde me entrego? ¿Hasta dónde me doy? Heroicamente, claro que sí, pero lo heroico no compite con ser imprudente. También el catecismo nos dice que la prudencia guía directamente el juicio de conciencia. Quiere decir que el hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio, prudencia y conciencia. Ambas están llamadas a estar unidas, porque mis decisiones o elecciones de conciencia tendrán que estar guiadas por la prudencia. Por ejemplo, en el momento de votar, yo tengo que ser prudente en votar. Cuando voto por un candidato X o Y, la manera de yo expresar no es no votando, sino votando con prudencia. ¿Cuál es el mejor de los males, digámoslo así? El mejor de los males. ¿Cuál sería el menos malo de toda esta maldad? Y la virtud de la prudencia me tiene que iluminar a tomar esa decisión. Tengo que votar, la verdad que sí, tengo que votar porque soy un ciudadano. Pero tengo que pedir la virtud de votar por el menos malo. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales en casos particulares, queridos amigos, y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. El imprudente está continuamente errando en su camino, porque ni se conoce a sí mismo, ni aprecia con verdad sus propias posibilidades. Y erra constantemente. Es lo que nos dice el Evangelio. Cuando vayas a construir una torre, párate, mira tus fuerzas. También el imprudente se suele ofuscar a la hora de valorar la realidad concreta. El imprudente distorsiona la realidad, la confunde con sus sueños, la confunde con sus manías. El imprudente es precipitado y atrevido, y por el contrario, también puede ser perezoso y tímido. El imprudente actúa con prisa o con excesiva lentitud. El imprudente es obstinado en sus juicios. El imprudente es terco y le cuesta ver que está equivocado. El imprudente también puede ser un ingenuo o un incrédulo. El imprudente, cualquier cosa que le diga, cambia su visión y criterio en un segundo. Es como una veleta. Si alguien le dice esto, por ahí se va. Si mañana le dicen lo contrario, por allá se va. El imprudente cambia su visión y criterio constantemente. Lo que tenemos, queridos amigos, que valorar es que el hombre prudente capta con sagacidad las realidades concretas, en humildad, para saber consultar las cosas que ignora. El hombre prudente aprende con la experiencia.
El hombre prudente actúa con oportunidad, teniendo en cuenta las circunstancias. Es muy interesante. Los antiguos maestros del monacato apreciaban mucho esta virtud de la prudencia. De hecho, ellos le llamaban la diacrisis, que es una virtud semejante a la prudencia que permite guiarte a ti mismo y aconsejar especialmente a los demás. Anótela por ahí, diacrisis. El prudente tiene la capacidad de conducirse y conducir a otros. Nunca te pongas en manos de un guía espiritual imprudente. Nunca te pongas en manos de un guía, de un grupo, de un movimiento, de un ministerio, de un imprudente. Y cuando tengas la oportunidad de elegir por un líder, tienes que elegir por un hombre o una mujer que tengan esta virtud de la prudencia. La prudencia, termina el catecismo diciendo, que es la virtud que dispone la razón práctica, así como empezamos. Todo esto que hemos venido diciendo de la virtud de la prudencia se va haciendo a la luz del Espíritu Santo. Al final, las virtudes avanzan mezcladas con los dones del Espíritu Santo. Y muy en especial, esta virtud a la que le hemos dedicado el programa de hoy de la prudencia está unida al don del Espíritu Santo de consejo. Quien lo recibe es capaz de avanzar mucho más en la virtud de la prudencia. Prudencia y don de consejo. Así pues, queridos amigos, que para concluir le pedimos a Dios, que nos dé la gracia de descubrir en nuestra vida esta virtud de la prudencia, al lado del don del consejo, de hacerla propia, de desarrollarla junto a todos y en todos los momentos de nuestra vida, acompañados por la luz del Espíritu Santo, para crecer como católicos en ese seguimiento cada vez más fiel de Jesucristo, cada vez más adecuado a la persona de Jesucristo, y agradeciendo a Dios en cada momento por el don de la creación que ha hecho en mí, que me ha regalado, que me ha otorgado, que me ha pensado y que me está sosteniendo en cada momento con la vocación que Él mismo me ha llamado a realizar como hombre o como mujer.